Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que ya visto las estrellas nacer. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que ya visto las estrellas nacer. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti, y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Levanta los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. Tus hijos vendrán desde lejos, tus hijas serán traídas en brazos. Tú, al verlos, estarás radiante de alegría, tu corazón se llenará de gozo. Te traerán los tesoros de los países del mar, te entregarán las riquezas de las naciones. Te verás cubierta de caravanas de camellos que vienen de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá, cargados de oro y de incienso, y proclamarán las acciones gloriosas del Señor. Palabra del Señor. Salmo 72. Oh Dios, da tu inicio al rey, y tu justicia al hijo del rey, para que rija a tu pueblo con justicia, y a los pobres con juicio, para que los montes traigan prosperidad a tu pueblo. y los collados justicia. Defenderá a los necesitados del pueblo. Rescatará a los pobres y apartará al opresor. Vivirá mientras duren el sol y la luna. De generación en generación. Descenderá como el agua sobre el campo segado. Como la lluvia que empapa la tierra seca. En aquel día florecerán los justos. Y habrá abundancia de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar. Y del río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán sus adversarios. Y sus enemigos volverán en polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas le pagarán tributos. Y los reyes de Saba y de Arabia ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Y todas las naciones le servirán. Porque él librará al pobre que clamare. Y al oprimido que no tuviere quien socorro. Tendrá compasión de los humildes y de los menesterosos. Salvará la vida de los necesitados. De opresión y violencia redimirá sus vidas. Y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Por esta razón yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, los que no son judíos, pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado de anunciar a ustedes lo que Él, en su bondad, ha dispuesto. Por revelación he conocido el designio secreto de Dios, como ya les escribí brevemente. Al leerlo, pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo, que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio de su Espíritu. El designio secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús, de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Y yo he sido puesto al servicio de este mensaje por la bondad y la misericordia que Dios ha tenido conmigo, quien ha mostrado así su gran poder. Yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo, pero Él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo, y me ha encargado hacerles ver
a todos cuál es la realización de ese designio que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. De esta manera, ahora, por medio de la Iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se muestra en tan variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios, con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Vamos a escuchar con amor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a darnos toditos con valor a escuchar la palabra del Señor. Cuando acepté el mensaje del Señor y me decidí a seguirle con valor, Él con su luz mi camino iluminó y con su palabra mi vida transformó. Vamos a escuchar con amor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor a escuchar la palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio del Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó: ¿dónde había de nacer el Mesías? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que había visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En el 2016, cuando le conté a mi familia que era homosexual y que tenía una relación como más o menos de 2 años y medio ya con otro hombre, obtuve la respuesta que se esperaría de una familia evangélica tradicional en El Salvador. Mi papá básicamente me dijo que si me entregaba completamente a Dios, pues Él me podía cambiar, ¿verdad? Lo que no sabía es que yo ya me había entregado completamente, pero a otro hombre, no a Dios. Y mi mamá
no dijo nada, simplemente bajó su mirada y lloró. Me imagino que también en una muestra de lo que diga mi esposo es lo que yo pienso, ¿verdad? O es lo que yo tengo que apoyar. Un par de semanas después, mi papá incluso me dijo que nunca iba a permitir que yo llevara a Fernando, a mi pareja, a la casa, porque eso sería estar en contra de la voluntad de Dios, y que él iba a estar feliz el día en que yo llevara a una mujer a la casa. Heme aquí, le dije yo. Mentiras. Creo que ante situaciones que nos toman por sorpresa, que quizás puedan ser desconocidas, puedan ser desagradables, o pueda ser algo que no nos guste a nosotros, podemos tomar diferentes reacciones o actitudes. Y ahora quisiera compartirles la reflexión con ustedes de Epifanía, en el que quisiera que habláramos de las actitudes que tuvieron, por un lado, los sabios o los magos, o los reyes magos, como le llaman las personas también, y la actitud que tuvo Herodes. Estos tres hombres y este otro hombre estaban ante el mismo suceso, ante la revelación de Dios a la humanidad, no solamente al pueblo judío, sino a la humanidad. Era el mismo suceso, en el mismo momento, en el mismo lugar, pero tuvieron reacciones y actitudes totalmente diferentes. Primero, los magos, como lo describe el Evangelio y como ya lo decía también Luis Manuel al inicio, no eran personas judías. O incluso hay algunas personas que piensan que eran personas que sí eran del pueblo judío, pero eran de las personas que habían quedado viviendo en el extranjero, y pues de alguna manera esa cultura de otras naciones también ya formaba parte de su vida, entonces no se podían considerar como judíos propiamente dicho. Es decir, que si eran judíos, digamos a medias, o eran totalmente extranjeros, de alguna forma u otra estaban ya involucrados en una cultura en la que el judaísmo no era lo predominante. Y por lo tanto, no tenían como ese vínculo tan estrecho como el que sí tenía el pueblo judío, con todas estas revelaciones y todas estas profecías acerca de el rey que iba a venir a liberar al pueblo judío. Pero aún así, suponiendo que eran personas totalmente extranjeras, digamos, y que, como creo que pasa todavía, pero quizás en ese momento era todavía más marcado, el hecho de ser de un lugar en específico no solamente te hacía como pertenecer a una cultura o una nacionalidad, sino también practicar la religión de ese lugar, porque los países o los grupos de personas se definían precisamente por eso. En cambio ahora, pues alguien puede vivir en un lugar y tener una religión totalmente diferente a lo que otras personas de ese lugar practican, pero en ese momento, si se vivía en un lugar, pues se practicaba la religión de ese lugar o de esa cultura. Pero aún así, ellos se habían informado de alguna forma que esta profecía se estaba cumpliendo, guiados por la estrella de Belén. Y así como lo hemos leído, que eran sabios, aunque en otras personas dicen que eran magos, eran personas que estaban bien informadas, eran, digamos, lo que nosotros conoceríamos ahora como científicos o eruditos, ¿verdad? Eran personas que sí tenían estudios y conocimientos más profundos, claro, al nivel de lo que se podía esperar en ese momento, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que a mí me llama la atención de la actitud que ellos tomaron? Que a pesar de no ser judíos, ellos tomaron la convicción de ir a ver al rey de los judíos. Tuvieron una convicción. Y fue un viaje súper largo el que hicieron para poder llegar ahí, y se iban guiando por la estrella.
también fueron sabios y fueron humildes al reconocer en algún momento que no sabían hacia dónde ir exactamente y fueron a preguntar, ¿verdad? Fueron a pedir más información, fueron a pedir una dirección, porque llegaron donde quizás dijeron, para asegurarnos que vamos en el camino correcto, pues vamos a ir a preguntar. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante situaciones como esa? Donde quizás no estamos seguros o seguras de lo que estamos haciendo, si nos queremos quedar con lo que nosotros sabemos o somos humildes y podemos reconocer que necesitamos ayuda. Porque los sabios, aunque eran sabios, se dejaron guiar por la estrella. Al final del Evangelio vemos que también se dejaron guiar por sueños. E incluso le pidieron dirección a Herodes. Entonces tuvieron como toda esta diversidad de situaciones o de personas que los guiaron y ellos supieron aceptar esa guía. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo que es desconocido para nosotros o que, como les decía al inicio, no nos agrada, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Lo rechazamos totalmente porque no lo conocemos? ¿Tendemos a criticar antes de informarnos? Por ejemplo, cuando viene alguien nuevo aquí a la comunidad o una persona nueva aquí a la comunidad y quizás no se adapta inmediatamente a la dinámica que se tiene en la comunidad. A veces quizás cometemos el error de esperar que estas personas en el segundo en el que entran por la puerta se comporten o se involucren totalmente en nuestra convivencia como comunidad, sin informarnos, por ejemplo, de qué contexto vienen, y no solamente hablo de contexto religioso, sino también, supongamos que viene alguien de un lugar muy alejado de la capital, y aquí la mayoría de personas somos de la capital, tendemos a juzgar a las personas por nuestros hábitos y nuestras costumbres de la capital. O si estamos acostumbrados a que esto no sabemos si es misa, si es culto, si es fiesta o lo que sea, y esta persona la vemos como que no le está agradando quizás lo que está viendo, esperamos que esta persona pues tiene que adaptarse totalmente a lo que nosotros estamos haciendo. Cuando si nos ponemos a pensar, incluso nosotros tuvimos una etapa de adaptación, que estoy más que seguro que la primera vez que vinimos aquí no nos agradó, alguien nos cayó mal, no nos gustó el lugar, la temperatura, las sillas, lo que sea. Pero así como nosotros tuvimos un momento de adaptación y tuvimos alguien que nos pudiese guiar o que nos hiciese, digamos, ese momento de transición más llevadero, creo que también pudiésemos despojarnos de nuestros prejuicios y poder ver a estas personas y aceptar que a veces necesitamos ver de otra forma o necesitamos incluso preguntarle a esta persona, ¿cómo crees que sería mejor hacer esto? Porque los sabios no se mantuvieron solamente diciendo vamos a seguir a la estrella y no vamos a preguntarle a nadie, sino que ellos fueron y preguntaron. Quiero retomar la historia de mi papá. En el 2016 fue cuando yo les confesé a mi familia, después de muchas discusiones que tuve directamente con mi papá. En el 2019, más o menos 2 años después de que yo le había confesado de mi orientación sexual, él me comentó que había tenido un sueño de manera recurrente. Mi papá siempre ha sido una persona necia, digamos, así como yo. Y yo creo que Dios sabía que no había otra forma en la que él pudiese abrirse a pensar o a comprender otras cosas que no fuese algo que él sintiera que venía directamente de él y no era alguien que le estaba diciendo algo totalmente contrario a lo que él creía.
porque incluso Álvaro me ofreció, ¿verdad? Porque yo le comentaba las discusiones que yo tenía con mi papá y él me ofreció de ir a hablar con él, pero sentía que que mi papá se iba a poner a discutir con Álvaro, porque a él le gusta eso. Él adora que lleguen los... a los dos. A mi papá le encanta y le encantaba que yo recuerde que llegaran los testigos de Jehová para empezar versículo contra versículo, ¿verdad? De ahí a ver quién se aburría primero de empezar a sacar la espada, decía él. Pero él me comentó sobre este sueño. Para ese entonces Fernando ya estaba llegando a la casa, digamos, como visita, pero más allá de mis sobrinas, como que no había mayor interacción con mi familia. Mi papá me comentó que en el sueño, que había tenido más de una vez, él veía un río bien grande, en el que en la parte más alta del río estaba alguien que él identificaba como Jesús. Luego, más abajo, estaba él, y más abajo estaba yo. Nos estábamos bañando en el mismo río. Dice que la primera vez que tuvo el sueño solamente fue eso, no hubo nada más, solamente fue como la visión, digamos, de esas tres figuras en el mismo río. Mi papá siempre cuando tiene un sueño y creo yo, el Espíritu Santo le indica que es de parte de Dios, él ora como para pedirle a Dios que le indique de qué se trata, ¿verdad?, del sueño. Me dijo que se había levantado a orar después del sueño y Dios no le había contestado, no le había dicho nada. Volvió a tener el sueño, pero esa vez escuchó una voz que le decía que no se preocupara, que todo iba a estar bien, que todos estaban en el mismo camino. Y él entendió en el sueño que el camino era el río, y que si los tres nos estábamos bañando en el mismo río, Jesús, él y yo, era porque aunque él no comprendiera, no había algo, digamos, en lo que yo tendría que cambiar. Y esto incluso en el tema de la iglesia, porque yo ya le había comentado que yo no iba a regresar a la iglesia donde nosotros nos congregábamos, porque yo ya estaba reuniéndome en una comunidad. Y pues cuando le comenté más o menos, él dijo, esa es una iglesia católica, ¿verdad? Entonces, católicos y evangélicos, cruz, ¿verdad? Pero ese sueño fue como una revelación, y por eso es que yo lo relaciono bastante con la lectura de hoy, porque creo que así como a los sabios los guió la estrella, y fueron valientes y humildes al dejarse guiar por un camino tan largo, creo que mi papá también hizo eso. Y en este caso, creo que la estrella para él fue el Espíritu Santo. Y yo de verdad creo que él fue muy valiente al poder dejar de lado, y humilde también, lo que él había creído prácticamente por más de 70 años. Y que en un periodo, yo puedo decir fue un periodo largo de 2 años, pero eso comparado con toda su vida, creo que también pues, fue algo súper rápido, aunque haya sido un periodo de más de 2 años. También hubo algo que yo creo que me llevó también a reconocer que él había tenido como ese cambio en la forma en que me veía a mí y también veía mi relación con Fernando, y es que cuando nos íbamos a mudar en el 2021, yo le dije que era muy probable que en algún momento tuviéramos una ceremonia como para bendecir nuestra unión, algo que Álvaro nunca hizo, ¿verdad? Y lo estamos esperando todavía. Pero mi papá me dijo que, porque yo le dije que si esa ceremonia se hacía, yo quería que él me acompañara. Y obviamente pues no iba a ser en la Elim, iba a ser aquí. Y él me dijo que sí, que no había ningún problema, que él me podía acompañar,
porque él había comprendido que la comunidad estaba haciendo lo que la iglesia, o sea, donde nosotros nos reuníamos, no había podido hacer, que era amarnos. Y que Dios nos llamaba a eso, a amar. Se me hizo como algo que yo pudiese haber escuchado aquí en la comunidad, ese mensaje del amor, ¿verdad? Que se ha repetido tantas veces, pero nunca pensé escucharlo de parte de mi papá. Y ahí fue como otro momento en el que yo sabía que el Espíritu Santo lo estaba guiando, porque es un proceso. Yo creo que él va a continuar en ese proceso toda su vida, pero ha ido avanzando muchísimo. Y creo que es una lección que yo debo de tomar también, porque creo que debemos ser, y vuelvo a decirlo, valientes y humildes cuando se trata de aceptar que debemos hacer cambios o que debemos de aceptar otra opinión, otra visión, así como lo hicieron los sabios, o cuando se trata de pedir ayuda porque no comprendemos qué es lo que está sucediendo. Y en el caso de Herodes, que se encontraba también ante la misma situación, él tuvo otra actitud. Él se encontraba en un momento en el que él mismo era rey. Y le llegaron a decir que estaban buscando al rey de los judíos. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos cuestionan nuestra situación actual, lo que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo estamos llevando nuestras relaciones, nuestros hábitos, nuestra forma de vivir en general? A veces, no sé, tendemos a creer que nadie nos puede decir nada porque es nuestra vida y Dios ya me hizo libre, ¿verdad? Entonces, solamente Dios puede juzgarme, pero tal vez Dios nos está hablando, pues, digamos, a través de esta persona que nosotros creemos que solamente nos está criticando. Pero Herodes lo que hizo fue buscar la forma en él mantener su posición de rey, mantener sus privilegios, porque eso implicaba privilegios. Y aunque les dijo a los sabios de que él quería saber dónde estaba el rey de los judíos para también ir a adorarlo, sabemos que no era eso. Sabemos que aunque decía algo, su intención en el interior era mantener su posición. Y creo que es importante que pensemos en eso, en cómo reaccionamos nosotros cuando se nos presenta la verdad que nos obliga a pensar en la vida que Jesús quiere para nosotros. Y no me refiero a vestir o a hablar o a comportarnos de alguna manera en específico como se hace en algunas iglesias, porque yo no creo que Jesús haya muerto para que las mujeres no usen pantalones o los hombres no se maquillen. No creo que Jesús haya muerto por eso. Creo que Jesús murió por cosas más profundas, por cambios incluso no solamente en nuestra vida, sino en nuestra sociedad. Pero a veces cuando se nos presenta esa verdad y sabemos nosotros que hay cosas que debemos cambiar, como les decía, hay relaciones que debemos evaluar, hay hábitos que debemos considerar si son buenos o no. A veces ahí es donde nosotros queremos, quizás a veces decimos, sí lo voy a hacer, así como dijo Herodes, pero no lo hacemos al final. Y si el domingo pasado Álvaro nos preguntaba que cuál había sido la experiencia del 2022 que nos ayudaba o que nos iba a impulsar a vivir el 2023 con Jesús, yo quiero preguntarnos ahora, ¿con qué actitud vamos a aferrarnos a la vida que Jesús quiere para nosotros este 2023? ¿Cuál actitud vamos a tomar? ¿La de los Reyes Magos, la de los sabios o la de Herodes? Y para terminar, les quiero leer nuevamente parte de la lectura de Isaías 61. Levantémonos, Magdalitas, envueltas
en resplandor, porque ha llegado nuestra luz y la gloria del Señor brilla sobre nosotros. Amén. Busca sin cesar, si quieres tener tu vida, si luchas por la verdad, verás como tu camino estará. Si quieres tener tu vida, si luchas por la verdad, verás como tu camino estará. Deja lo que tienes, marcha hacia Jesús. La vida está en un paso, ven, y la luz, la noche.